Hola, buen día. Mi nombre es Melissa Vera Ramos, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad hablaremos sobre la evolución del objeto de estudio en la psicología. En un inicio, la psicología formaba parte de la filosofía y en este momento donde se dedicaba al estudio del alma, pero con el incesante avance de la ciencia se obligó a los estudios de la disciplina que cambien su método y encuentren un objeto de estudio que pudiera ser sujeto de la medición y experimentación. Puesto que la ciencia impone que cada disciplina defina su objeto de estudio y que éste se presente de tal manera que podamos vincularlo a través de nuestros sentidos. Platón y Aristóteles, como otros filósofos griegos, afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la psicología que aún hoy son objetos de estudio. ¿Nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades y con una determinada personalidad? ¿O se forman como consecuencia de la experiencia? ¿Ciertos pensamientos son innatos o todos son adquiridos? Es a partir de esta pregunta que se toma en cuenta la etimología de la palabra psicología, en el que el griego psique significa el alma y logos tratado. Literalmente significa ciencia del alma o tratado del alma. Toda la psicología hasta el año de 1879 fue llamada precientífica, ya que estuvo cargada de ideas filosóficas, como la razón, sentidos, materia y espíritu. Con la instalación del laboratorio de psicología de Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, lo que este laboratorio puso en práctica fue la aplicación del método científico a la problemática psicológica. Los métodos de observación y registro de datos que permitieron el constante y exitoso progreso de las ciencias fueron aplicados a hechos mentales. El estructuralismo es la primera escuela psicológica. Floreció en Alemania durante la mitad del siglo XIX. Su autor más representativo fue Wundt en 1832, dedicándose a investigar el funcionamiento de los sentidos psicológicos como la atención, la percepción, la sensación. Esta escuela pone como objeto de estudio a la conciencia, el cual se quería descomponer en elementos simples y asociarlos entre sí. Sin embargo, a través del método de introspección planteados en esta escuela, se daba un sesgo a la información y a la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Por ello, se continúa con la siguiente escuela, que es el funcionalismo, fundado por William James y John Dewey en el año de 1890. El objeto de estudio es el funcionamiento de los procesos mentales y de la conducta. Esta escuela tenía influencias darwinistas con respecto a la selección natural, donde se preguntaba sobre qué papel tenía el funcionamiento de los procesos mentales a la hora de dotar al ser humano con la capacidad de adaptarse, sobrevivir y progresar. Asimismo, los métodos de investigación que tenía esta escuela fueron el test de inteligencia y las experiencias controladas. Estas se realizaban en animales para aprender y resolver problemas. Seguidamente tenemos el psicoanálisis, con su mayor representante Sigmund Freud en 1895. Su método es el estudio de casos y su objeto de estudio es el inconsciente. Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó el psique humana como un iceberg. Sostenía que solo una pequeña parte es visible, el resto se encuentra por debajo de la superficie. Freud pensaba que nuestros pensamientos y acciones están influidos por factores que están fuera de la conciencia y que derivan directamente de nuestro subconsciente. Aparece la escuela Hellstatt, fundada por Max Wegener y Wolfgang Kohler en 1910. Su objeto de estudio han sido las leyes de organización perspectiva al ser humano, donde se decía que el fenómeno psicológico es un todo y dividirlo en partes corre el riesgo de perder su identidad. Seguidamente aparece el conductismo a mitad del siglo XX, representada por Watson y Skinner en 1912. El objeto de estudio es la conducta observable, abandona el enfoque vinculado, el estudio de los procesos mentales, dada la imposibilidad de materializarlos y así poder estudiar de una manera científica. Consideran que la psicología, para poder denominarse ciencia, solo debe dedicarse al estudio de la conducta observable. El método de investigación utilizado es la
observación y la experimentación. En 1950 aparece el cognitivismo, con su mayor representante Jean Piaget. El método de investigación que utilizaron fue la observación y la experimentación. Su objeto de estudio fueron los procesos cognitivos básicos implicados en la recepción y almacenamiento, la interpretación y la salida de información. La escuela humanista, con sus representantes Abraham Maslow y Carl Rogers en 1962, opuesta a las tradicionales enfoques psicoanalítico y conductista, su modelo considera al hombre de modo positivo, porque aunque sufre, es capaz de formular proyectos, evaluaciones y tiene derecho a la autodeterminación. Su enfoque de la psicología se centra en el estudio de la persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamientos y ofrece soluciones y tratamiento a sus problemas. Podemos concluir que el objeto de estudio de la psicología ha ido variando desde el estudio del alma, pasando por el estudio del consciente y mente, y llegando hasta nuestros días a la conducta, atravesando por pasos desde los menos observables hasta lo más concreto y observable. Esto gracias al método científico y los pasos que se debe seguir. Podemos decir que la psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen adaptarse al medio que los rodea, recogiendo hechos sobre la conducta y la experiencia y organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos e incluso a predecir acciones futuras. Eso es todo cuanto puedo compartir con todos ustedes. Agradezco su atención. Muchas gracias.